Bueno, entonces hoy es julio 8, ¿cierto? Sí, 8 del 2016. Estamos a unos cuantos años, 8 años desde cuando Lucho ya era, desde hace muchos años, pero hace este periodo que recuerdo que Lucho Acosta era el coordinador de la Guardia Indígena en el Cauca. Hoy en día Lucho es el coordinador de la Guardia Indígena a nivel nacional. Se encuentra aquí en la sede de la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, y vamos a compartir con él, pero antes que él nos cuente en qué parte nació, en el Cauca, pero en qué parte, que nos cuente él mismo quién es Lucho Acosta y cuál es el trabajo que viene realizando en todos estos procesos de resistencia de los indígenas Nasa, pero también de los indígenas, de los pueblos indígenas del territorio nacional. Eucha, Juanjopet, Eucha. buenos días. Pues como lo has dicho, yo soy Lucho Acosta, NASA o PAES del departamento del Cauca, del resguardo de Huella Escalota. Y mi presentación, yo no hablar de mi mamá y de mi papá no es, pues uno no es nada. Yo soy hijo de Moisés Acosta, uno de los líderes fundadores del CRIC, hijo de Anatolia Zapata, una guerrera milenaria, es gobernadora 3 veces, lideresa en el departamento del Cauca, que le tocó asumir una situación muy compleja de los que vivimos la mayoría de colombianos en este país, desde ser una madre sola por la situación de violencia. Mi papá es desaparecido en el 82 por las FARC, en una situación bastante compleja y pues nos ha tocado esa lucha. Desde 10 8 años que sin ese guerrero, pero que me sirvió para curtirme y para luchar por la vida y por la paz. Entonces uno puede decir que es un guerrero de la paz, Bien. un guerrero de la paz pues dedicado al tema de... Primero he sido profesor, padre de 5 hijos hermosos, una hija y 4 varones que me dan el sentir y me hacen ver a esos guardias ahí sentaditos. Un guardia milenario desde por siempre, formado con Cristóbal, con Anatolio, con Aldemar Pinzón, con Álvaro Ulcue, como los profesores de nosotros en este trabajo por reclamar, por defender, por mostrar, por, como digo yo, ser dignos, por ser altivos en el ejercicio de lo que son los pueblos indígenas, que no se claudican a pesar de toda la guerra y toda la colonización que aquí estamos diciendo que somos pueblos en resistencia. Gracias. La madre de los hijos es también NASA. Mi esposa murió, mi primera esposa murió, ella era laica misionera del equipo misionero de los que llegaron en Toribío a acompañar un poco el proceso de los consulatos. En Toribío ella era laica misionera, nosotros nos casamos, ella murió, me dejó 2 hijos, murió hace 12 años, yo quedé con 2 niños de entre 8 y 10 años, ahorita ya están en la universidad y pues ellos son los primeros hijos que yo tuve, después ahora con mi compañera y con unos niños que ahora son, como le digo yo, son mis guardias La guardia. de la lucha y pues para UNASA sus hijos son muy valiosos, son muy importantes en esta lucha. Y no, muy predilecto de estar, porque la Guardia Indígena para mí se volvió una opción de vida. Es una forma de vivir la Guardia Indígena, es un gusto estar en la Guardia. Qué bueno. Vamos a hablar justamente de eso. Eh, en la historia de la resistencia NASA, la Guardia Indígena es como el ícono, como el símbolo
más, por lo menos el que quizás conocemos más los del occidente, de resistencia. Hablemos de, pero antes de entrar en la Guardia Indígena, hablemos de qué es la resistencia NASA. Antes de empezar esta conversación, Lucho me estaba mostrando cómo la resistencia ha tenido unos hitos, unos momentos históricos que han marcado todo este proceso. Entonces empecemos desde los orígenes de la resistencia. Eh, Creo que es fundamental para hablar de la resistencia y hablar de la Guardia Indígena, uno tiene que remitirse a la historia para poder entender lo que es la Guardia Indígena hoy. Y pues en ese sentido nosotros en el recorrido formativo, en el recorrido pedagógico, en el recorrido de formación de nuevos guardias, pues vamos mucho a contarle a los jóvenes, a los niños, qué es y cómo ha sido la lucha milenaria de los pueblos indígenas, que no nace ahora, nace milenariamente y es una lucha que desde 1500, incluso más antes, 1500, cuando llega la conquista, pues al indígena le toca resistir y por la defensa de algo muy central que es la tierra. Un indio no se puede pensar sin que huela a monte. Un indio no se puede sentir si no siente la madre tierra. En 1700 aparece una figura muy fuerte porque la conquista siguió y hubo una situación de dominación y penetración a los territorios que aparece la figura de Juan Tama. Juan Tama como uno de los grandes guerreros, de los grandes caciques que es fundamenta en su lucha en una lucha política y estratégica y plantea la reconstrucción territorial a partir de la formación de resguardos indígenas. En 1700 se crean los primeros resguardos indígenas y este Juan Tama o este político, le llamamos nosotros en la lucha, es que hace la primera negociación con una de las primeras negociaciones con la corona y dice, vea, nosotros vamos a desaparecer, hagamos un pacto y es cuando se hace el primer acuerdo. El movimiento indígena ya hay muchos acuerdos, pero el primer acuerdo en 1700 lo hace Juan Tama para proteger ese territorio, para proteger esos pueblos indígenas y se llama el acuerdo alrededor de la creación de los resguardos. Entonces en 1700 aparece esa figura de Manuel Quintín Lame que retoma la lucha por la tierra. Manuel Quintín Lame es uno de los, yo digo que los grandes abogados jurídicos de los pueblos indígenas, que coge una herramienta muy importante que es la herramienta de los derechos. Juan Tama habla de resguardos, Quintín Lama habla de los derechos de los pueblos indígenas. Porque entre 1900 entre 1700 y 1800 hay una 1800, que es la famosa independencia, sí, que para los pueblos indígenas es peor que la conquista. Algunos dicen, no, la independencia nos liberó porque se hizo un pacto, indios, negros, vamos con los criollos a independizarnos de España. Pero resulta que para los indios y para los auros fue peor. Llegaron los criollos y se volvieron colonos. Sí, porque cuando llega la norma, ganan los criollos, se gana la independencia en Colombia, se rompe toda relación con la corona. Pero resulta que habían pactos de la corona, como los resguardos, y estos se tumban y no se tienen en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Los criollos se reparten la torta del país y se olvidan de los indígenas y se reparten los resguardos indígenas. Por eso los indígenas, la peor fue la independencia, porque con la independencia llega todo el mundo a los territorios. Lo que no alcanzan a repartirse, Santander y toda esta gallada, dijeron, eso es baldío, vaya todo el que quiera. Y ocúpelo. Y por eso llegaron muchos países, llegó mucha gente a los territorios. Y resulta que no eran baldíos, no eran de nadie, eran resguardos indígenas. Entonces cuando Quintín Lame retoma la base de los derechos. ¿Por qué? Porque Bolívar y ellos crean las leyes de Indias y en 1800 aparece una ley, la ley 89 de 1890, que le da unas garantías a los pueblos indígenas. Quintín Lame coge esa ley y dice, un momentico, aquí no es borrón y cuenta nueva, hay una ley que nos faculta y la coge Manuel Quintín Lame y a partir de eso él hace toda una lucha de derechos, yo diría. Ese tema de la titulación de las tierras es ahí.
¿O ya viene la titulación desde Juan Tama? La primer titulación directa es desde Es la de Juan Tama. lo que se hace con el virrey de España. Es la titulación ancestral, que se llaman los títulos de origen colonial, porque hay títulos republicanos que se hacen ahorita en la República. Pero el título original, que todavía existen esos títulos y son vigentes, son los títulos coloniales que pacta Juan Tama y los caciques de ese tiempo con el virrey, con la corona, que los abolieron. Intentaron abolirlos cuando se crea la república, con la independencia. Entonces, Quintín Lame dijo un momentico, aquí no es que borrón y cuenta, no, Quintín Lame retoma esa lucha, y por esa lucha de derechos está más de 112 veces preso. Entonces podemos decir, ese guerrero guardia milenario Gaitana, ese guerrero guardia milenario Juan Tama y ese guardia guerrero Quintín Lame. Pero Quintín Lame muere. Y la conquista sigue. Y la pérdida de derechos se comienza a dar más fuerte. La pérdida de la tierra. Y es cuando en 1971 ya no aparece una figura, un cacique, aparece la organización. El colectivo. El colectivo, y aparece con toda una estructura y con toda una plataforma de lucha. Nace el CRIC en 1971, pero que estos que fundan el CRIC, Benjamín Dindicue, Cristóbal Secue, todos esos mayores que fundan el CRIC, retoman esa lucha. Esa de Gaitana, esa de Juan Tama, esa de Quintín Lame, y plantean una plataforma de lucha. Y esa plataforma de lucha, uno de los primeros puntos es la recuperación de los resguardos, el fortalecimiento de las autoridades, el ampliar los resguardos, el defender los cabildos, el formar profesores bilingües, el hacer valer las leyes sobre indígenas. Y la educación propia. Sí, el de formar profesores bilingües, el de defender y proteger la naturaleza, los recursos naturales, el defender y organizarse económicamente, o empresas comunitarias, y lo último, todo lo de la familia NASA. Son 7 puntos de lucha que después se vuelven 10, y ese es el punto de partida. Entonces ya no es un cacique, sino que nace la organización. ¿Esa organización es estrictamente NASA o estamos hablando de los pueblos indígenas que habitaban el territorio? Esta organización, podemos decir que, porque en 1971 también hay una gran, en esa época del 71, y a raíz de toda la situación en Colombia, hay una gran lucha política por la tierra, que no van solo los indígenas, también los campesinos. Es por eso que Gustavo Mejía, siendo campesino de Corinto, Pedro León Rodríguez, siendo un padre, ayudan a la construcción del CRIC. Entonces hay una alianza por toda la cuestión de la NU. Usted sabe que la NU en 1960 crece muy fuerte. Y esa lucha, en esa NU habían campesinos, indígenas, y entonces el CRI nace en ese ámbito de lucha por reclamar los derechos territoriales de todos. En ese marco no nace aparte. Y están todos los indígenas del Cauca, Misago, Guambianos, Nazas, Totoró, esto, y nace toda una lucha de recuperación. Y esa lucha de recuperación se hace fuerte en el Cauca, y de ahí se va extendiendo por todo el país, porque el CRI no se cierra solamente al Cauca. Se ve que esa situación, y se analiza que esa situación es una situación nacional. Entonces el CRI crea una comisión que se llamó la comisión, un programa de capacitación, y ese programa de capacitación comenzó a mandar líderes políticos al resto del país, y empieza por Tolima, empieza por el Valle, empieza por Caquetá, empieza por Huila. Entonces nace el Consejo Regional Indígena del Cauca, pero después a los años comienzan a nacer consejos por departamentos. Entonces nace el Consejo Regional del Tolima, el CRIT, nace el Consejo Regional Indígena del Medio Orteguaza, que es Caquetá, nace el Consejo Regional La Orivac, nace la Organización Indígena del Chocó, nace la OIA en Antioquia. Entonces esta se implementa en todo el país. Okay. Y es cuando en 1984 nace la UNIC. En el 84. Sí, claro. en el 84 nace la UNIC para retomar toda esa lucha, porque ya el CRI como Cauca no podría. Entonces se crea una coordinadora, y esa coordinadora indígena se oficializa en Lomas de Ilarco, y nace la UNIC. Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora se ha desarrollado toda esa lucha por la tierra. Después, clave en este recorrido
la Constitución en el 91 que da ese reconocimiento. Porque el indígena era antes del 91 era menor de edad. Los idiomas apenas era el español, no existían las lenguas originarias. Y es cuando la Constitución en esa lucha, la UNIT desarrolla una lucha con otros sectores, con estudiantes, con otros sectores, y es cuando en 91, 89 nace esa séptima papeleta y donde se hace esa nueva Constitución de reclamación de derechos, de una Carta de Derechos para los pueblos indígenas, que reconoce a los pueblos indígenas en su diversidad, en su lengua, en su identidad, y creo que eso marca la lucha que hoy estamos desarrollando. Básicamente ustedes podrían decir que son ciudadanos colombianos a partir del 91. A partir del 91 antes no existíamos, antes éramos colombianos y las lenguas no eran reconocidas. Esa ley, esa constitución del 91 que les otorga el estatus que siempre se habrían merecido de ciudadanos, también les exigirá, digamos, unos deberes. Y aquí viene un punto en los procesos de resistencia que es el tema de la ley propia, del derecho propio. ¿Cómo dialoga en ese proceso de resistencia el derecho propio de los pueblos indígenas con las leyes que, digamos, regulan la vida nacional colombiana? Pues yo creo que primero que todo para los pueblos indígenas siempre han aplicado el ejercicio de su ley de origen, porque hay que entender dos cosas. Una cosa es el derecho propio y otra cosa es la ley de origen, o la jurisdicción especial indígena y otra cosa es la ley de origen. La ley de origen son las leyes ancestrales que regulan todo pueblo desde su cosmovisión. Esa es la ley de origen. Por ejemplo, hay una ley de origen para nosotros que todo NASA debe manejar la parte cultural y espiritual. Y eso no está en ninguna constitución, y eso lo traemos milenariamente. Son las leyes, la ley de origen son las leyes que nos da nuestra naturaleza, nuestros ancestros, es una ley interna propia. Ya la jurisdicción son ya los elementos que se dan a partir de la Constitución. ¿Ya? Entonces la ley de origen no se toca. Sí, no se toca, esa siempre va a seguir, por lo menos hay una ley de origen que nosotros tenemos ancestralmente que nosotros los nazas, ejemplo para nosotros los nazas, el permanecer a la tierra, el amar a la tierra, el querer la tierra, es una ley ancestral, el indio que no ama la tierra, y ante la tierra uno pues debe hacer unas normas, unos rituales, nosotros debemos participar en unos rituales nosotros como ley ya propia de nosotros. Y están las otras leyes que llegan a partir de la Constitución, como se puede decir las leyes que son todas las leyes de coordinación, que a eso le llamamos ya toda lo de jurisdicción especial indígena, y los que aparecen en la Carta Magna a partir de la Constitución, que ahí se ha tratado de hacer una especie de acuerdo político. Pero es paradójico, porque nace la Constitución del 91 y se agudiza la guerra en Colombia. Sí. O sea, yo hasta ahorita en una entrevista que hacía ayer, yo le decía, es paradójico porque cuando se tendrían que garantizar malos derechos, cuando tendría que haber un desarrollo de esa Constitución en Colombia, de derechos para campesinos, de derechos para afros, de derechos para indígenas, de ver esta Colombia multiétnica y pluricultural, de integrarnos, y en ese marco se desarrolla la guerra más dura en Colombia y se desarrolla un fenómeno paramilitar fuertísimo en los territorios colombianos. Y entonces que esa guerra agudizada en territorios mata gente, desplaza, corta derechos. Mejor dicho, la Constitución se firma pero se llena de sangre. Qué bien, esa metáfora. Y es precisamente ese otro de los puntos que nos interesa muchísimo y es, Lucho, volvamos a la ley de origen, porque una de las constantes en esto que has dicho es el componente espiritual del NASA en sus procesos de resistencia. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad del pueblo indígena NASA en los procesos de la resistencia? ¿Cómo se relaciona? Mira, para eso yo lo explicaría con un trabajo que venimos haciendo. Para entender las resistencias, porque la resistencia indígena es una, pero se divide en 4 bloques. Y lo explico así como yo se lo explicaba a los niños, se lo explicaba a los guardias. Uno es a partir del cuerpo. Entonces, uno es la resistencia de los pies y las manos.
esa resistencia de pies y manos es la resistencia estratégica y táctica de los pueblos. Todos los pueblos indígenas, todos los pueblos, y más los nazas, son pueblos de resistencia estratégica y táctica. Debieron tener estrategias, procesos tácticos para poder permanecer en los territorios. Entonces, una de las grandes, y que le aprendimos mucho de los elementos estratégicos y tácticos para moverse en un territorio, para saber cómo es un guerrero, es la gaitana. La gaitana preparaba a sus guerreros de una manera que esos eran invencibles, y por eso el conquistador no pudo entrar a los territorios. Entonces, indígena que se respete tiene esa preparación. Y esa es la preparación, y ellos lo resumen en la capacidad de movilización que tiene el indio. Tú sabes que en Colombia los que, yo puedo decir, y lo digo aquí, los de más capacidad de movilización son los pueblos indígenas. Acabamos de venir de una minga de movilización y paralizamos el país y lo movimos a partir de esa capacidad, que yo le llamo esa capacidad guerrera, pero no violenta. Guerrera sabiendo acariciar, como digo yo. Y resulta que esa resistencia y pies y manos es, yo le explico como para decir que todo ser de lucha debe tener esa estrategia táctica, porque somos seres de lucha. Que la conquista, la religión quiso matar ese ser guerrero, pero ahí está. Entonces somos estratégicos, nos movemos, nos movilizamos, nosotros mantenemos recorriendo el territorio, hacemos ejercicio. Nuestro cuerpo físico como tal debe estar bien preparado, toda la estrategia lúdica, todo, se mueve por toda parte los guardias, y se mueve por toda parte, todo indígena se mueve. El indígena no puede estar quieto, y por eso era nómada, ¿ya? Que le tocó estarse quieto, pero ni en su territorio, se mueve constantemente. Se puede decir que es la capacidad de movilización. Y así es para el ser humano, ¿no? Si tú no haces ejercicio, el cuerpo se atrofia. Entonces, ese ser físico, ese ser de movilización debe ser muy fuerte. Entonces, la preparación de los pies y las manos, y por eso nosotros hacemos ejercicio, practicamos, nos movilizamos. No se puede quedar solo en otra actividad. Pero no es solo los pies y las manos, o sea, esa resistencia táctica y estratégica. Porque si tú no tienes la resistencia del estómago, los pies y las manos no sirven de nada. Entonces vamos a la resistencia, que es la resistencia económica y productiva. Entonces allí juega un papel fundamental la alimentación, la producción propia, la economía propia de los pueblos, y por eso la tierra. Los barís son autónomos, porque comen el pescado más sano del mundo, tienen toda su selva para cazar, pescar, y no necesitan de los supermercados, no necesitan de las tiendas, no comen sal, no toman azúcar, y allá uno no necesita de recursos económicos para nada, porque la selva te lo da todo. Se necesita saber cazar y pescar. Lo mismo que los indios amazónicos en el Aracuara adentro, lo mismo que los chocuanos en selva adentro del Chocó. No necesitan de los centros comerciales, para nada, ni de los recursos. Necesitan es saber cazar, pescar, saber elaborar las herramientas, y eso. Entonces, la resistencia productiva es fundamental en el pueblo indígena. La resistencia del estómago. Porque tú no puedes mover el cuerpo si no te alimentas bien. No puedes mover las manos si no te alimentas bien. Entonces allí en el estómago encontramos la alimentación propia, la resistencia alimentaria, los proyectos productivos, la economía propia, encontramos la alimentación propia, encontramos el tul, la parcela, todo ese ejercicio. Pero una resistencia queda coja si nomás se refiere a los pies y al estómago. Debe haber una resistencia de la cabeza, y es la resistencia ideológica y política. Porque a nosotros nos enseñó Quintín Lame el luchar por nuestros derechos. Entonces viene la resistencia de la cabeza. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos el proyecto político propio de los pueblos. Encontramos la autonomía de los pueblos. Encontramos la educación propia, la comunicación propia de los pueblos. Y es por eso que nosotros, Álvaro Ulcué dice, recuperamos la tierra. Ahora tenemos que formar gente para esa tierra.
Y es por eso que en el Cauca y en la zona norte del Cauca se desarrolla toda una estrategia de formación y capacitación que Álvaro Urquijo es el que le inyecta esa herramienta, que es uno de los grandes líderes que introduce, y a mí me parece muy importante. Y entonces el CRI nace con esa herramienta y se fortalece en el 84 mucho en el norte todo lo de la formación de profesores bilingües, de la capacitación, de la formación, de tener claro el proyecto político. Pero una resistencia, entonces esa resistencia ideológica y política a partir de las ideas, la resistencia de las ideas, porque quien no tenga ideas repite la del otro. Claro. Y viene una cuarta, que es la resistencia del corazón, que es la resistencia cultural y espiritual. Y esa resistencia cultural y espiritual se enmarca en dos cosas. Uno debe saber de medicina. Uno debe saber cuáles son los derechos de los mayores, qué es lo que dice la ley de origen. Uno debe practicar las actividades culturales, fiestas propias de los pueblos. Y esa resistencia, un guardia, yo les digo, si ustedes vienen aquí porque les toca, no, deben hacerlo de corazón. Si están en la guardia es por el corazón. Entonces yo hablo en esa resistencia espiritual del despertar el espíritu de los pueblos. O sea, es el ser nace, el ser orgulloso de ser pueblo, pero ese orgullo es a partir de lo que nos dieron nuestros abuelos, de esa cosmovisión. Entonces porque si no queda coja la resistencia, se vuelve una resistencia netamente, se puede decir física, si no va desde el corazón. Entonces, la resistencia espiritual tiene que ver con esos escenarios de la cosmovisión, con esos escenarios del derecho mayor, con esos escenarios del fortalecer la medicina tradicional, a partir de la lengua, de cómo la lengua es una herramienta fundamental para la resistencia, porque nos podemos quedar si nos quedamos en una resistencia de solo pies y manos, se puede volver como una resistencia peligrosa, cuando no se va a la esencia. Y creo que eso fue lo que le pasó a los grupos armados. Entonces, por nosotros hablamos de esos 4 tipos de resistencia, del corazón, de la cabeza, del estómago y de los pies. Y así formamos lo que es la resistencia indígena. Y no van separadas, van integrales. ¿Por qué? Porque si vos fortaleces solo los pies y las manos es peligroso. Porque puedes formar y capacitar muy estratégico, muy bueno para la lucha, pero si usted no tiene una idea y no construye, no sabe qué es el pueblo indígena, pues puede estar con los pies y las manos, pero avalando o detrás de otro pensamiento. Pero si usted se queda solo en el estómago, se vuelve en la resistencia de un cuerpo, de solo barriga, de solo estómago y solo crece y crece y crece y se vuelve como ardila lule, ¿ya? Y entonces el estómago no se puede convertir en una resistencia capitalista, debe ser equilibrada. Pero no se puede quedar solo en la cabeza, porque uno de político pasa a politiquero, se vuelve demagogo, se vuelve dogmático. Porque solo cabeza y no lo vuelve práctica. Las ideas se deben transformar en realidades. Los pensamientos, los proyectos, la filosofía no se puede convertir en solo filosofía. La filosofía o el proyecto político para poder que sea vivo, tiene que ir acá encaminado a los pies. Entonces tiene que ser recorrido en el territorio ese pensamiento, porque si el pensamiento no recorre el territorio, el pensamiento se vuelve carreta. Entonces por eso las ideas deben ir concretas en la tierra. Entonces, pues porque puede haber mucho político que piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y se queda solo pensando y no actúa. Pero tampoco se puede volver una sola cosa de corazón, solo espiritualidad y que no, Dios nos salvará, o que solo el espíritu no, debe ser integral, para que no hayan esos errores. Ok. ¿Estamos bien de eso? Sí, señor. Listo. En esta parte de una de mis apuestas es comprender, cuando ustedes hablan de espiritualidad, que tiene un componente cultural, ustedes están hablando de la ley propia. Pregunto, ¿esa espiritualidad se conecta con seres superiores? Para ustedes, por ejemplo, cuando hacen una movilización,
hacen todo un trabajo con los tehuala. Esos tehuala se constituyen en mediadores de ustedes, digamos, los que resisten, los guerreros, con los espíritus o con un Dios. ¿De qué tipo de espiritualidad estamos hablando? El NASA y los indígenas de por sí son seres muy espirituales. Y para esto pido permiso para hablar a los mayores, porque nosotros, fuera de este cuerpo físico, tenemos aquí al lado, y por eso brindamos, tenemos el acompañamiento espiritual. Y resulta que, entonces, ¿cuál es el trabajo en medicina tradicional? Los médicos tradicionales lo que hacen es armonizar ese cuerpo físico para que, armonizado con ese cuerpo espiritual, mantenga en armonía, esté en armonía con la madre naturaleza, que es nuestra mayora, que es nuestra guía. Entonces, yo tengo este cuerpo espiritual, por lo menos aquí está mi ser espiritual, él está aquí paradito, diciéndome y orientándome. Y está mi ser físico. El mayor médico tradicional es el que armoniza para que eso no haya desequilibrio, porque si hay desequilibrio se desarmoniza todo, me enfermo, y así es con la comunidad. Entonces, por eso nosotros, toda acción, antes de cualquier acción política, antes de cualquier acción económica, primero hay un permiso al ser espiritual. Entonces yo por lo menos ahorita para hablar, y para yo antes dije primero, y allá mentalmente pedí permiso para hablar de estos temas, y sobre todo este tema espiritual, porque hay una conexión. Si no, eso no. Y yo creo que nosotros resistimos precisamente por esa conexión. Y yo hago un análisis y a los jóvenes, porque el ser espiritual se ha ido, se ha alejado, por eso desarmonía, por eso hay desarmonía en el territorio, porque se ha roto la armonía territorial. O sea, no se le pidió permiso a la madre tierra. Todo el que ha llegado y ha hecho desorden, ha cometido desorden, incluidos los mismos indígenas y gente que ha llegado de afuera, porque ahorita hay solo una visión más fuerte, más física, no hay una visión fuerte espiritual como era antes con la gaitana. Era un permiso constante, era una relación permanente con la naturaleza. Por eso nosotros enviamos la coca como conector frente a esa naturaleza, y por eso el médico tradicional nos baña en la laguna, nos refrescan para poder nosotros resistir. Y creo que es una de las armas más fuertes que tienen los pueblos indígenas para poder permanecer. Nosotros sin ese espíritu ahí no somos nada. Y sin ese espíritu ahí, si no hay esa conexión, la lucha no continúa. Es vacío si uno sin la parte espiritual. Ahí ha tocado un punto muy importante que también yo lo viví. O sea, uno siente que si en el territorio, me acuerdo que se armonizaron las cámaras, que hubo todo un trabajo también cuando yo estuve allí, no fluye, digamos, la relación también con los demás. Y me atrevería, es una pregunta que hago desde mi noción occidental, ¿podemos decir que la resistencia se vuelve reexistencia? Lo que pasa es que dicen que los indios pensamos con el corazón, no con la cabeza, y que el futuro no está adelante sino atrás. Y por eso creo que eso se explica mucho con el espiral. Nuestro símbolo fundamental es el espiral. Y el espiral gira, pero él vuelve otra vez al centro. Entonces yo, ya en términos de otras palabras, sí podría decir que la resistencia se vuelve lo que dijiste. Reexistencia, porque vivimos si vamos al pasado. Resistimos si hay un retroceso, si hay una conexión con lo que somos, porque lo que somos es nuestro origen. Si hay un despego del origen, dejamos de existir, somos vanos,
Entonces yo creo que sí, ahí lo que tú dices, una persistencia, la resistencia vuelve persistencia, porque es volver a lo que somos, es hacer lo que hacían nuestros abuelos para ser fuertes en el futuro, para poder afrontar el futuro. Ok, ahora hablemos de la Guardia Indígena. ¿Qué es la Guardia Indígena? ¿Y de dónde nace la Guardia Indígena? ¿Cómo nace? Pues la Guardia Indígena es, Perdóname un instante, perdón. Me da susto que no. pues hay un término filosófico que Guardia Indígena somos todos. Yo lo voy a hablar primero allí, después te explico. Entonces, existe el guardia de la cabeza, existe el guardia de los pies, existe el guardia del estómago y existe el guardia del corazón. En todos esos hay elementos de protección. Eso te quería explicar porque a veces se entiende que la guardia es solo el que tiene el bastón, en el sentido filosófico, no, guardias somos todos. Pero debe haber unos guardianes de la movilización, ¿no? Guardianes del territorio, que son ya la guardia ahorita con su bastón y tal. Entonces, uno se atrevería a decir, yo pues, de todo el recorrido que es la guardia indígena es una de las expresiones de todo ese acumulado de lucha, de resistencia, de los elementos de protección más fuertes en los territorios. Y se convierte en una herramienta de protección territorial, un mecanismo de protección territorial, o se puede decir uno de los cuidanderos, porque antes siempre existió guardia indígena. Gaitana tuvo Guantama, tuvo Quintín. Quintín Lame y el CRIG hasta ahora. Entonces uno dice que es uno de los instrumentos, es una de las herramientas de lucha política y de lucha para proteger el territorio más fuertes en los territorios, desde los pueblos indígenas. Entonces la Guardia Indígena se convierte en uno de los elementos de protección, de paz, visible en los territorios. Y yo creo que la Guardia Indígena, para mí, como te lo dije al principio, para mí la Guardia Indígena se volvió una, una forma de ser. Entonces, Guardia Indígena es tener la capacidad de llorar con el otro, de poder uno gritar con el otro, de poder uno acompañar al otro. Es cultural en nosotros la visita, el intercambio, el visitar al compadre, el estar pendiente del otro, el no romper lo colectivo. La guardia se volvió en un instrumento de manada organizada. Es un instrumento de manada organizada, porque nos movemos colectivamente, porque es uno comparte mucho en la Guardia Indígena, conversa mucho en la Guardia Indígena y se ha vuelto un escenario de acompañamiento constante a la vida, de defensa de la vida. Entonces uno resume que la Guardia Indígena es en sí un instrumento, es una herramienta para proteger la vida, para mantener la vida en todos sus escenarios, desde lo cultural, desde la vida física, la vida espiritual, la vida, todos esos escenarios. Y creo que eh, es mejor hablar de puyaxas, de hablar de kihuetensas, o de eso en Nasayue, pero en lengua yutpa kiweyuyakpu, que es de Nasayue, kihuetensa, significa eh, el que ama y quiere la mamita tierra. O puyaxa, el que está pendiente de todos, es que el que está vigilante de todos para que no falte, para que la armonía esté. Puyaxa. O en los yutpa, kiweyuyapu, que es
como, según lo que me explicaban ellos de la Serranía del Perijá, guardias de allá, que son los que están en los filos para no para vigilar el que llega, el territorio. Entonces creo que allí uno le encuentra la esencia del ser guardia, de lo que es guardia, que son en últimas defensores de la vida. ¿Cuándo nace la Guardia Indígena NASA propiamente? ¿En el 71? El CRIC nace, bueno, como te dije, hay más guardias atrás, pero la Guardia Indígena nace, Sí. hay recuperaciones de tierra, se necesita quien vigile, entonces nace la Guardia Cívica. Y en el 2000, en 1991, en un congreso, ya no se le llama Guardia Cívica, se le llama, nace con las recuperaciones de tierra la Guardia, en el 71 con el CRI, porque el CRI nace con una actividad, recuperación de tierras y congresos, grandes asambleas de reuniones. Entonces se necesitaba quién vigilara la recuperación de tierra, avisara para esconderse rápidamente cuando viniera el rico y la policía, pero también se necesitaba quien cuidara y organizara todo lo de los congresos, la disciplina interna. Entonces ahí cuando nace ya más de resto la Guardia antes hacía funciones muy internas. Y en el 2001 se oficializa ya la Guardia Indígena, y eso era, yo fui coordinador de la Guardia, pero era profesor. Entonces la Guardia no era permanente, era semipermanente, para esos hechos, para la recuperación de tierras y para el Congreso, para la reunión. Pero pasaba la reunión, pasaba el Congreso y uno volvía a sus actividades. En cambio, en el 2001, en el Cauca, en la zona norte del Cauca, se oficializa de manera permanente con toda una estructura, porque viene, como te dije, toda la guerra y tocó hacer una estrategia para frentear esa guerra, esa situación de agudización del paramilitarismo, del desplazamiento. Entonces los cabildos decían crearla de manera permanente, con toda una estructura, y allí se oficializa, y es cuando ya nace como con todo un proyecto político, con toda una estructura, y ahí es cuando me nombran a mí como primer coordinador en el 2001 de esa Guardia de manera permanente, con más de 7.000 jóvenes con bastones. Se oficializa, se saca una resolución en el norte del Cauca, y después en el Cauca de 10 guardias por vereda mínimo para toda la protección y control territorial, con sus bastones, con todo, y se oficializa y ya se hace más visible. La Guardia Indígena, ¿cómo se puede? O sea, si yo quiero ser de la Guardia, pues yo no, un joven, ¿cómo hace para ingresar a la Guardia? ¿Es llamado? ¿Tiene un destino especial? ¿Hace un curso? ¿Cómo hace para? Primero hay unas normas internas desde los cabildos, entonces que todo el mundo debe prestar el servicio, como indígena debe prestar el servicio. Nosotros no prestamos el servicio militar, pero se debe prestar el servicio social. Antes se presentaba como alguacil, ahorita como guardia indígena. Pero para eso debe haber un proceso primero de formación y de capacitación. Y cuando se entrega el bastón se hace con ritualidad, se consagra con el médico tradicional, con una ceremonia, y se oficializa. Y nosotros tenemos en la Guardia Indígena desde guardias indígenas de 6 años hasta guardias indígenas de 80 años, porque no hay una norma en edad, porque tenemos en la estructura de Guardia Indígena Nacional, tenemos la Guardia Juvenil, y de ahí tenemos la Guardia Escolar, y de ahí tenemos todo el tipo de guardia hasta la Guardia de general hasta los 80 años. Entonces no hay unas normas, hay que ser indígena o pertenecer a un territorio, ajustarse a las normas internas, tanto de ley de origen como las normas jurídicas propias de los territorios. Deben ser autorizados por las cabezas, con los gobernadores, primero la autoridad espiritual y la autoridad política, que son nuestros gobernadores. Ellos autorizan y miran y los oficializan en la asamblea. Son guardias oficializados adelante de todos para estar. Para que sean legitimados por Sí. la comunidad. ¿Pueden ser hombres o mujeres? Tenemos en Colombia, creo que el 30% son mujeres. ¿Cuántos son los guardias indígenas en este momento? Yo calculo en Colombia 35.000, 40.000. NASA. De O todo de el país. todo el país, NASA, todos los pueblos. del NASA yo creo que unas 12.000. 12.000 guardias indígenas son NASAs, que la mayoría están ubicadas en el Cauca. Inicialmente la Guardia Indígena nació en el Cauca, y había guardias en 3. Cuando yo empecé hace 4 años había guardia nomás
Cepodía Fuertes en tres departamentos, que era Cauca, Valle y Huila y Nariño. Ahora tenemos en 23 departamentos. Bueno, Lucho decía antes una cosa, decía, somos guerreros pacíficos. Uno de mis propósitos es mostrar a muchos que los pueblos indígenas NASA son pacíficos. Sin embargo, ustedes ante los medios de comunicación y mucha gente los juzga como gente agresiva, violenta. ¿Cómo entender esa resistencia pacífica? Por ejemplo, yo pienso en los bastones de mando, ustedes no tienen armas. Entonces, ¿cómo explicar ante quienes los juzgan esto de la resistencia pacífica? Yo creo que los indios a través de la historia siempre han sido luchadores, reclamadores de los derechos y han tenido que utilizar diferentes herramientas para poder defender los derechos. Y en estos últimos tiempos, pues ante la situación de agudización y de guerra en Colombia, pues nosotros hemos tomado la opción de no a la guerra, de no a las armas. Y por eso portamos nuestro bastón de mando, nuestro símbolo, pero no un símbolo más como de vida, como de protección de la tierra. Y creo que nosotros en ese ejercicio no promovemos y defendemos la vida como parte para mantener y para mantener la armonía en los territorios, para estar en los territorios. Entonces, los pueblos indígenas se caracterizan por pueblos defensores de la vida, en que defienden el agua, protegen la madre tierra, en que se cuida al otro, se defiende al otro, pero también se reclaman derechos. O sea, de pronto somos poco católicos, que esa es la gran diferencia. Nosotros de pronto no es que si te dan una mejilla pon la otra, no. Nosotros somos, yo lo voy a decir así muy como lo he dicho, somos pacíficos pero no pendejos, porque reclamamos nuestros derechos, porque la resistencia civil no puede ser muerta, porque entonces yo sí, que me muero, y entonces Dios proveerá, y entonces no. Yo pienso que la resistencia es activa, la resistencia pacífica debe ser activa, no se puede convertir en que le maten el corazón a uno y decir, no, usted ya está claudicó, no. Yo pienso que nosotros no nos arrollaremos nunca en la reclamación de nuestros derechos, pero lo reclamamos para todos. Creo que aquí es fundamental aclarar de que los pueblos indígenas hemos y defendemos la tierra, somos guerreros, pero no violentos, en el sentido de que nosotros protegemos la madre tierra, la queremos, pero nos movilizamos por ella y damos la vida por ella. Ahí va, con esto damos la vida. Tristemente, las estadísticas, incluso los medios de ustedes, muestran que en estos últimos 20 años son muchos los guardias indígenas que han sido asesinados. Frente a estas muertes, ¿ustedes qué hacen? ¿Denuncian? ¿Lo asumen como parte del proceso? ¿Cómo viven esas pérdidas humanas que hay en la Guardia Indígena y en otros líderes también? Yo creo que, bueno, primero hay una concepción de la muerte de los pueblos muy diferente a la de afuera, ¿no? Para nosotros morir por la causa es bien muerto. Y nacimos y damos la vida por lo que somos. En ese sentido, y a veces la muerte entendida desde los nazas, a veces para nosotros, cuando estamos en un velorio cantamos, danzamos, porque resulta que nosotros pasamos al escenario espiritual, que todo el mundo quiere ir allá, sino que toda esta influencia católica hizo que la muerte se convirtiera en algo muy trágico. Con la otra muerte natural provoca alegría, provoca danzar, tomar chicha y decirle y ponerle, los enterramos con todas las herramientas para que él pase a la otra vida. Pero cuando es una muerte violenta y política, genera más lucha y más resistencia. Entonces un indígena que da la vida, y dice Álvaro, y dice nuestro himno, matan uno y se levantan 100.
y dice el himno de nuestra guardia que muchos hombres caerán, pero por cada hombre que cae miles se levantarán. Entonces nuestra muerte es un símbolo de resistencia también para que otros se levanten. Nos acabaron de matar dos, mataron a Tumiñá, pero muchos han crecido alrededor de Tumiñá que murió. Entonces Tumiñá se convirtió en un símbolo de muerte grave, pero alrededor de Tumiñá y el otro mayor creció la Guardia Indígena del Toribío. A raíz de la muerte en Corinto de Pedro Poscué, su mujer cogió el bastón y dijo, él murió con la causa, murió por la causa, y ahorita los hijos de él son guardias, y la comunidad ha crecido alrededor de Pedro Poscué. Entonces la muerte se convierte en un motivo de lucha y un motivo de seguir reclamando los derechos. Es duro, pero esa dureza y esas lágrimas nos ayudan a permanecer, a coger más fuerza, a coger con más fortaleza el bastón. A mí me desaparecieron mi papá, muchos me han muerto compañeros en los brazos, guardias, pero a mí eso me hace cada día más fuerte, me da, alimenta, o sea, la muerte de los dos que cayeron, de los tres que cayeron en la marcha, guardias que cayeron hace un mes, murieron. Eso nos da mucha más fuerza para permanecer y seguir reclamando, para ser, como dije, los guerreros de la paz, para seguir en este escenario de paz y de reclamación de derechos. Yo tuve la ocasión de asistir a esa marcha del 2008, a esa minga, y vi cómo caían los indígenas con los disparos de los actores armados. Y por eso me parece muy interesante entender, sobre todo para los demás, no para mí, qué pasa con los distintos actores armados frente a ustedes. Ustedes en sus territorios tienen los paramilitares, los guerrilleros, el ejército colombiano. ¿Qué hacen ustedes como guardias cuando ven estos distintos actores armados? ¿Cómo se comportan? ¿Hacen barricadas? ¿No los dejan entrar? Yo vi cómo un día no dejaron entrar y protegieron el territorio donde yo estaba acogida. ¿Cómo manejan eso? Yo creo que allí hay una estrategia que es lo colectivo. Entonces apenas hay una situación de confrontación con los grupos armados en los territorios, pues la Guardia Indígena se activa y hay una decisión política, hay una decisión también emocional y una decisión propia de defender el territorio, ya es una orden de los gobernadores y ante eso las autoridades y los guardias se mueven. Hay presencia de la guerrilla, la guardia se mueve y frena esa entrada de la guerrilla, pero también hay presencia paramilitar y la guardia se mueve, hay presencia del ejército y la guardia se moviliza. Entonces por eso yo digo que, y se moviliza de una manera muy fuerte, colectiva, es mucha gente que se mueve con esa protección espiritual. Entonces nosotros hemos declarado el territorio como un territorio que desee defender y proteger la vida. Y nosotros, todos los guardias de los diferentes, ejemplo en el norte, se ha dicho que la Guardia Indígena ante cualquier acción de violentar el territorio, de presencia de otros actores que agredan al pueblo indígena, ahí mismo la Guardia estará presente allí para reclamar. Uno para hacer presencia directa, otro para la denuncia, otro para la vigilancia, otro para la motivación y el acompañamiento a la comunidad que es afectada. ¿Qué logros podría Lucho decir que han tenido ustedes desde los procesos de resistencia? Yo creo que un gran logro es estar en el territorio. Ese es uno de los logros que nos han querido sacar, nos han querido controlar en el territorio y no nos hemos dejado controlar. Otro es el desarrollo de nuestra autonomía, de nuestro proyecto político en los territorios. Porque si no, yo creo que estaríamos desplazados, con condiciones bastante difíciles, sin nuestras tierras. Porque un indio sin tierra no es nada, que es la base fundamental. Creo que uno de los grandes logros es permanecer, de haber fortalecido nuestra organización. Nuestra organización cada día está más fuerte en reclamo de sus derechos, en el reclamo y de haber, poder ahorita decir que es más importante la paz, es muy importante la lucha y que los que están con las armas no tienen la razón, que los que tenemos la razón son los que estamos con los bastones. Creo que eso es un gran logro que hemos obtenido. También el gran logro es que detuvimos en el norte 7.000
que podrían estar en las filas de la guerra y están en las filas de la paz. En Colombia 40.000 que podrían estar en las filas de la guerra y ahorita están en las filas de la vida. Entonces yo creo que es un logro fundamental de haber podido arrebatarles a la guerra a esos jóvenes, porque la Guardia se convirtió en una alternativa para los jóvenes, para que no fueran a la guerra, Para que no sean reclutados. para que no sean reclutados, para que no sean carne y cañón en la guerra y todo. Y entonces eso nos ayudó a que esos jóvenes estén en el movimiento indígena, conozcan el movimiento indígena, conozcan su saber, porque el que se va a la guerra se olvida de todo, se queda nomás en la lógica de la guerra. Y estos que lamentablemente reclutó la guerrilla o los paramilitares, ahora que estamos en este proceso de conversaciones, ¿han vuelto al territorio estos jóvenes que habían sido reclutados? Algunos están regresando y algunos van a regresar. Ya ustedes están al tanto de esa situación. Sí, van a regresar y por eso nosotros estamos pidiendo a una especie de comisión para cómo va a ser la reintegración de esos muchachos a los territorios. Porque de las filas guerrilleras creo que un 15% son indígenas. Son indígenas, sí. Y esos van a regresar a nuestros territorios. Pero ante eso hay que hacer, mirar cómo se atiende, cómo se recibe. Porque el que el que se fue para ese grupo, se desarmonizó, tiene que volverse a armonizar para entrar al territorio, para entrar a la familia, para entrar a su hogar. Entonces es todo un proceso de armonización, de reintegración, que se llama de regreso a casa. Cómo regresar a casa. Para regresar a la casa es como uno volver a nacer. Y para nacer hay que hacer ritual, hay que hacer una serie de estrategias para que la asamblea, la comunidad lo reciba de ese hijo que se fue por circunstancias del conflicto, de la violencia, cómo regresa a la casa otra vez. Yo creo que una de las grandes herramientas es el poder contar lo que somos. Y yo aprendí la mayoría de cosas que te estoy contando aquí, las aprendí conversando con la gente, dialogando con la gente, dando la palabra y escuchando alrededor del fogón el mensaje del mayor. Entonces la comunicación como ese herramienta donde yo socializo, en el que yo comunico y comparto con otros mis sentimientos alrededor del fogón, alrededor del fuego, alrededor donde se dialoga, donde se conversa. La asamblea general, la asamblea de la comunidad, donde todo se comparte, todo el mundo dialoga y analiza a partir para resolver una situación. La comunicación como una herramienta para defender y proteger la vida. Yo creo que es fundamental y aquí si nosotros somos invisibles, creo que debemos ser visibles y creo que en eso el pueblo indígena a través de esa herramienta de poder contar la palabra, de mostrar lo que somos, porque este país debe conocer la riqueza que posee Colombia y no se ha conocido, no se sabe. Entonces nosotros empezamos por comenzar a contar y creo que allí la comunicación es fundamental de poder uno escuchar al otro, de conversar con el otro. Creo que es fundamental para poder uno saber quién es. Si uno no logra contar y saber y reconocer al otro, uno no se reconoce a sí mismo. Y entonces en ese sentido la comunicación se vuelve una herramienta fundamental para, para poder seguir avanzando y para seguir contando lo que somos. Y ya con las otras herramientas, de poder mostrar lo que, ya las herramientas técnicas como tal. Entonces, en eso yo creo que la Asociación de Cabildos, a través de sus estrategias de comunicación, a través del tejido de comunicación, ha sido un elemento fundamental porque ha logrado primero un reconocimiento de lo que somos internamente. De comenzar a decir yo soy importante, porque a veces uno no se ve uno mismo y comenzarse a ver a partir de lo que uno expresa, a partir de lo que uno comunica, a partir de lo que uno habla, y no podemos quedarnos en silencio. Yo pienso que el primer elemento es el no estar en silencio, porque nos quisieron silenciar y nos quisieron decir ese idioma como el instrumento de comunicación valioso, ese idioma es feo, ese idioma es del diablo, y entonces por eso los indígenas hablaban despacito, y entonces yo por eso motivo a que la gente, y por eso no se hablaba mirando a los ojos, porque se pensaba que el que venía ya era el mensajero
de Dios, y ese era el mensajero de la conquista, y era el mensajero de lo que quería que se impusiera y se borrara. Por eso toca volver otra vez a poner ese escenario de la palabra, ese escenario del idioma, del Nazayuhue, del decir Puyaxa, del decir Kihuetensa, del decir Soy Nasa, del decir lo que soy a partir de nuestra palabra, a partir de nuestro mensaje. Y yo creo que es la mejor herramienta para uno poder defender sus derechos. Entonces, en ese sentido yo creo que el idioma es un instrumento de comunicación fundamental, porque a través del idioma vos contás lo más sensible. Uno en español no puede traducir, no puede decir en esencia lo que es la cultura, lo que es la lucha. A través del idioma como elemento de comunicación creo que es fundamental permanecer. Yo diría esa parte. Veo que ya no existe, no sé, esta mirada, digamos, de los que son de adentro y los de afuera. eh, si yo pienso en toda esa influencia de los misioneros católicos en tierra adentro, ustedes, los del norte, después han hecho todo un trabajo para reivindicar, digamos, esto que me estás diciendo de la lengua. Entonces, ¿cómo es la relación ahora con los católicos? Porque hay indígenas que se volvieron católicos, indígenas protestantes. ¿Cómo Yo creo manejan eso? que pues hay una cosa que es que todo el mundo tiene derecho a ejercer su propio clero, Su propio credo. su propio credo. Eso ha marcado también los territorios, pero se ha hecho un fortalecimiento a partir de la lengua, a partir del idioma, y que uno de los puntos fundamentales es el proteger el territorio. Si tú, desde la visión que sea, proteges el territorio y proteges la vida, bienvenido. Pero si tú desde la misión, tú desde la doctrina, tú desde la palabra, tú desde un Dios quieres destruir lo otro, eso se Sí, rechaza totalmente. Creo que esa es una clave decisión y una decisión que han tomado los pueblos en decir que, pues aquí uno, como yo digo, yo no rechazo a los sacerdotes, yo rechazo la política, la estructura religiosa que hay, que ha querido dominar y controlar. De resto, porque todo el mundo tiene un ser religioso, tiene un ser espiritual que le llamamos nosotros y que ha sido importante y ha aportado. Entonces lo que tratamos de hacer que todo ese conjunto aporte a que se proteja la vida, a que se proteja la madre tierra, a que se proteja los páramos, a que se respete la vida. Creo que esa es la clave fundamental para poder estar. Entonces, ese es el criterio fundamental. ¿Qué rol han jugado ustedes, los indígenas NASA, o en general los pueblos indígenas, en estas conversaciones de La Habana? ¿Han tenido presencia directa? ¿Cómo están ustedes ya insertados en estos procesos que ha llevado adelante Juan Manuel Santos? Inicialmente nosotros hemos celebrado, que haya el proceso de negociación, porque lo hemos pedido y nos hemos sentido beneficiados. O sea, una cosa era Toribío antes del cese bilateral, unilateral de las FARC, y ahorita bilateral, que era invivible. Toribío era de guerra todo el tiempo, de enfrentamientos, de muertos. La Guardia Indígena se la pasara recogiendo muertos, acompañando situaciones de emergencia, sacando niños de las escuelas, o sea, un trabajo muy, muy duro al de ahora, que es más tranquilo, no hay enfrentamientos, los niños van a la escuela, nosotros nos la pasamos recogiendo artefactos explosivos por lado y lado, acompañando a familias, enterrando compañeros por la guerra. Entonces, primero que todo, este cese bilateral y este pacto que ahorita que se ha dado por la paz, pues de una otra manera, de esa manera nos ha incluido en que ha habido armonía en ese sentido y nos ha permitido poder desarrollar mucho más nuestros planes de vida. Hemos hecho exigencias jurídicas, hemos mandado peticiones de que el respeto frente a las decisiones, frente a los acuerdos, deben haber salvedades para los pueblos indígenas. ¿Ya? Los acuerdos de La Habana no pueden ir en contra de los derechos de los pueblos indígenas, en términos territoriales, en términos educativos, en términos de derechos, más en términos territoriales. Entonces en eso hemos pedido que se dé la consulta.
Y esa consulta debe estar dada y por eso hay una comisión interetnia, incluidos afros indígenas, hablando y conversando con la mesa para poder que eso se dé en armonía, porque es como van a estar en nuestra casa, entonces lo mínimo que tienen que hacer es pedirnos permisos. Y como nosotros, como lo decía yo ayer, nosotros hemos hecho una pedagogía de la paz. Somos los que hemos hecho una cultura de la paz. Los otros han hecho una cultura de la guerra y sobre paz no saben nada. Un guerrillero le quitan, a un soldado le quitan el fusil y ese hombre se enferma. No saben qué hacer porque ellos todos lo han entregado al arma. Porque la doctrina militar les dice, primero el arma, segundo vos. Te tenés que hacer matar por el arma. Entonces ellos son el arma. Cuando uno le quita a un guerrillero el arma, se ponen a chillar. Cuando uno le quita un fusil a un soldado, un paramilitar, se agarra a llorar. Y hay que consolarlo, como pasó con el soldado en el Berlín, que le quitamos el fusil, lo sacamos y se agarró a llorar. Entonces, en ese sentido, estos muchachos, cuando se le quitan las armas, y ahorita que se van a quitar las armas, van a quedar totalmente inertes. Entonces nosotros decimos, nosotros queremos ayudar. Desde la Guardia Indígena, el movimiento indígena, porque hemos hecho cultura de paz, de cómo ayudamos a que estos muchachos entren a la cultura de la paz y ya se olviden de las armas definitivamente, y eso se hace a través de educación, de formación, y nosotros lo hemos hecho en medio de esta guerra, porque nos ha tocado afrontar. Entonces, los que más sabemos sobre paz, sobre la resistencia o sobre la seguridad desde la vida, no la seguridad desde las armas, somos nosotros. Entonces, nosotros vamos a estar ahí contribuyendo y mirando, y creo que sí, yo concluyo que si nos hemos mamado las bombas ahorita no nos vamos a gozar la primavera de la paz. Bien, gracias. ¿Cómo titularías en Nasayuwe este encuentro, este diálogo? Tulpaz. ¿Qué sería? Tú lees el trabajo de Sí, entonces hablar en paz, volver a la tulpa. Y yo quiero responderle, ¿cuál es el objetivo final de la Guardia Indígena? Sí. Que no haya guardia. Ah, qué bien, eso me gusta, que no haya guardia, sí. Que no se necesite. Sí, que ya no haya guardia indígena, que estemos como los Baría ya, que no necesite guardia, que tú y yo podamos vivir en armonía. El objetivo final es que no haya guardia indígena. Yo concluiría eso. ¿La Guardia Indígena nunca se ha armado distinto a sus bastones? No, que pues existió el Quintín Lame, que no se llama Guardia Indígena, pero no se ha armado. Ese Quintín O sea, sí se ha armado, pero desde otras armas. No convencionales. No convencionales, desde el arma de la palabra, desde el arma de la resistencia, desde el arma, o sea, en ese sentido el arma es lo de menos, diría yo. Claro. Pero ya con fusiles no. Porque es que mira, tú con un fusil el otro te pega el tiro, con un bastón el otro dice, fue puchica. Es una resistencia realmente. Es que tú le pones un bastón y lo desarmas al que tiene el fusil. Ese Quintín Lame, ese movimiento Quintín Lame, en la historia de ustedes, no creo que lo vean ustedes muy a gusto, me imagino. No, sí, marcó una. Sí, porque en el 78 iban a matar a todos los dirigentes. Si no hay Quintín Lame, no existiría CRIC. No existiría. Por eso fue una herramienta que después tocó desmovilizarse. Claro, que estaban con el M-19. Sí, pero el Quintín Lame cumplió un papel fundamental en la historia. Ya si no existiría porque había una muerte, una persecución muy directa a los. Sí, muy directa frente al Estatuto de Seguridad que mataba al que se encontrara. Pues tocó, los pájaros paramilitares tocó resistir de esa manera. Que ahora por la gente, la comunidad analizó que eso no era oportuno, entonces, que se desmovilizara. Bien. Gracias. No, de nada, a la orden ahí. Gracias. ¿Dónde se puede? Muy interesante, aprendimos mucho. ¿Quedó todo bien? ¿Estamos segurísimos? Sí, corté. Gracias.